Amigo televidente, muchas gracias. Estamos ya ubicados en el lugar de las entrevistas, frente al Palacio Municipal, la Casa del Pueblo. Estamos en un lugar público, en el Parque Central. Estamos dialogando hoy con el doctor en Administración Pública y Políticas Públicas, el doctor Edgar Camposeco, quien va como candidato a la Diputación por el partido FCN Nación, que nos va a comentar el día de hoy sobre su participación y nos va a dar a conocer parte de su agenda legislativa para que usted, amigo televidente, pueda conocer, porque recordemos que este espacio es público, es para que usted se pueda informar y que tenga un voto informado, consciente y libre. Doctor, por favor, ante las cámaras de Poder de la Palabra, periódico El Día GT y la página de la Asociación de Prensa Ciudadana, el espacio es de usted para que se pueda presentar a la población de Quetzaltenango en este momento. Muchas gracias, don Jorge, muy amable y muy agradecido por el espacio y la oportunidad que me brindan de poder compartir con los hermanos quetzaltecos para poder dar a conocer cuáles son las principales propuestas de trabajo bajo los tres ejes sobre los cuales descansa y reposa la función de un diputado en el Congreso de la República, como lo es la legislación, la fiscalización y la gestión de recursos para los diferentes municipios del departamento de Quetzaltenango. Y pues muy agradecido por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes por medio de los diferentes medios que ustedes representan, y pues aquí estamos a la orden para poder pues solventar también las dudas que de una u otra manera de pronto también la población pueda tener. Así es, licenciado, muchas gracias. Entonces, usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Licenciado, en el tema, en su agenda legislativa, ¿cómo están tratando ustedes el tema de la Ley de Desarrollo Social? Cuando hablamos de Ley de Desarrollo Social estamos abarcando muchos ejes. Bien, de una u otra manera, yo siempre he estado diciendo últimamente que en Guatemala precisa que nosotros tengamos un nuevo pacto social para empezar. Antes de empezar con los procesos de la legislación y todos los decretos que nosotros ya tenemos en el país, nosotros necesitamos tener un nuevo compromiso de todas las instancias y todos los sectores que conformamos el Estado de Guatemala. Por eso es de que yo hago un llamado para que el nuevo presidente de la República, con el nuevo Congreso de la República y los diferentes gobiernos locales, podamos plantear lo que es un nuevo pacto social que ya es necesario en el país, poder hablar cuál va a ser el rumbo de país que nosotros queremos plantear, y eso debe de anteceder a la parte legislativa, porque si no hay un compromiso moral ni social, por más legislación que nosotros podamos tener en el país, muy pocas veces se va a poder echar a andar si no tenemos un compromiso primeramente nosotros como ciudadanía de realmente poder impulsar el desarrollo del país. Pero eso también conlleva a tener autoridades responsables que también estén por la labor de poder impulsar esa parte que el país demanda. Desde que yo tengo uso de razón siempre he escuchado que Guatemala es un país en vías de desarrollo, pero mientras los mismos nos sigan representando de la misma forma negligente y tampoco elocuente como lo han estado haciendo, difícilmente vamos a trascender y dejar de ser un país en vías de desarrollo. Entonces hay que empezar por esa parte de hacer un llamado a la sociedad para que podamos nosotros encabezar un nuevo pacto social. Muchas gracias, doctor. En su agenda también tiene contemplado seguir impulsando y apoyando la ley de competitividad del libre comercio, porque recordemos que ahorita, porque no hay buen libre comercio, la canasta básica está alta, los hidrocarburos altos, y esto nos viene a golpear muy duramente a las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, doctor. Bien, la ley de competitividad es una realidad que nosotros debemos de impulsar. Me voy a centrar en algunos aspectos muy importantes, sobre todo acá en el departamento de Quetzaltenango. Nosotros tenemos una competitividad en el departamento de Quetzaltenango del 54%, quiere decir que estamos medianamente por encima de lo que es una aceptable competitividad, o sea, estamos rayando ya casi en no ser un departamento competitivo. Por lo tanto, sí tenemos que evaluar nosotros cuáles son esos factores que inciden en el cual nosotros como departamento nos estamos quedando relegados. Ocupamos el puesto número 12 de 21 departamentos que tiene de 22 departamentos que tiene el país respecto al tema de competitividad. Pero también tiene que ser un severo llamado de atención para los políticos de este país y sobre todo para la presidencia de la República, quienes dirigen el organismo ejecutivo, porque antes de la pandemia la población económicamente activa de Guatemala se desempeñaba en un 70% dentro del comercio informal.
Posteriormente a la pandemia, un 80% de la población económicamente activa de Guatemala se dedica a lo que es el comercio informal, y muy pocas veces vamos a poder hablar de una adecuada competitividad si la mayoría de nuestra población está directamente yéndose a suplir sus necesidades básicas a lo que es el sector informal, donde no hay una adecuada regulación y donde también no tienen una certeza jurídica y económica los comerciantes para poder subsistir. Entonces sí precisamos de una ley de competitividad adecuada y contextualizada a las necesidades de la población, pero sobre todo para nosotros en el departamento necesitamos tener servicios también adecuados que puedan garantizar esa competitividad, que pueda atraer inversión también al departamento. Un tema bien importante, por ejemplo, en el tema del servicio del fluido eléctrico aquí en el municipio, en el departamento de Quetzaltenango, que es sumamente eficiente. ¿Cómo podemos hablar nosotros de tener una adecuada competitividad cuando el servicio de energía eléctrica es pésimo? Y que, bueno, no sé si usted se dio cuenta que ahora no vimos las grandes colas este mes para el pago de servicios porque ni siquiera llegó el recibo, pese a que nos hicieron toda una serie de actualización de datos porque íbamos a modernizar el sistema. O sea, ni siquiera somos competitivos para poder cobrar servicios públicos, mucho menos para prestarlos. Entonces, por ahí creo que debería empezar también la parte de empezar a arreglar esa situación, y es un compromiso que tiene que existir tanto de parte de las autoridades como de la población. Repito, por la pregunta anterior, un nuevo pacto social ya es necesario y precisa nuestra población que lo podamos tener. Doctor, en la reducción de impuestos también para los hidrocarburos, hemos visto que esto también viene a golpear duramente el bolsillo de la población. Hoy vemos grandes cantidades que se cobran de pasaje y no hay, el combustible está caro, el gas está caro, ya la canasta básica ya no soporta, las amas de casa y nosotros también ya no soportamos los altos costos de los hidrocarburos. Por eso es que suben muchos, sube también el comercio en lugares, en los mercados y todo eso, le suben a las verduras, le suben a todo. ¿Por qué? Por el alto costo de la canasta. ¿Lleva usted dentro de su agenda legislativa alguna iniciativa de ley para poder reducir los impuestos? Sí, bueno, en el tema precisamente, por ejemplo, de los hidrocarburos que usted hace mención, no debemos de olvidar que en este gobierno se han dado demasiados subsidios a lo que es este tipo de bienes que consumimos nosotros, ¿verdad? Los guatemaltecos, lo cual es un grave error, porque al final de cuentas los subsidios los paramos pagando los guatemaltecos mediante el pago de nuestros impuestos. Un aliciente hubiese sido oportuno que se hubiera dado una exención parcial y temporal del impuesto a distribución de los derivados del petróleo, el famoso IDP. Ese de pronto sí hubiese llegado a impactar y ayudar a lo que es el bolsillo de los guatemaltecos. Claro, alguien no dejará de decir, pero el país tiene problemas de recaudación y son menos impuestos, es menos dinero que vamos a tener disponible nosotros para poder impulsar todos los programas de gobierno que se están planteando. Sí, pero entonces esto tiene que ir de la mano con una adecuada contención del gasto público, que el problema de Guatemala muchas veces no es de que no generemos los ingresos necesarios, sino que planteamos presupuestos desfinanciados y que muchas veces no se usan o pocas veces el porcentaje va destinado para inversión social. La mayor parte del presupuesto va direccionado para lo que es cubrir gastos de funcionamiento, para pago de deuda interna y externa, y una mínima parte va para inversión. Entonces, con una adecuada contención del gasto público, más una analizada y meditada reducción de algunos impuestos, en este caso de los derivados del petróleo, que beneficien y liberen el bolsillo de los guatemaltecos, pienso que sí sería algo oportuno, pero para ello se necesita también voluntad política de todas las bancadas. Sabemos 19 bancadas en el Congreso de la República actualmente, y necesitaríamos que por lo menos todas o la mayoría estuviéramos en la misma consonancia de poder ayudar a la población guatemalteca para poder tener un alivio, un impacto positivo en el precio de la canasta básica. Y que aquí hay que poner también una mención bien puntual. ¿Por qué tenemos muchos problemas de inflación, don Jorge? Porque lamentablemente y hay que hablarlo como es, este gobierno es el gobierno que más ha endeudado a la población guatemalteca en la historia del país, y no lo digo yo, ahí está
el presupuesto para ciudadano, así se llama el presupuesto que está disponible para todos los guatemaltecos en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas del país, y ahí está cuál ha sido la contratación de deuda que ha tenido este gobierno, donde pasó de 170,000 millones de quetzales de deuda a 222,000, y ahí suenan los rumores de que viene un paquete de 15,000 millones más de deuda. Entonces estamos hablando de casi 70,000 millones de deuda en 3 años y medio. Ahí está el producto de la inflación. El producto de la inflación es por la adquisición y contratación de deuda indiscriminada sin tener una buena política económica y monetaria de parte del país. Entonces, de poco serviría también nosotros hacer un adecuado trabajo legislativo si no tenemos también la voluntad del organismo ejecutivo que después pasa los paquetes de deuda al Congreso para poder contener la deuda y el gasto público. Así es, licenciado. Eso ya se trata también de la fiscalización, que como su trabajo, si Dios le permite llegar a legislar, también tiene que hacer fiscalización. Recordemos que la cooptación de las instituciones del Estado, todas las instituciones están cooptadas, y también por eso es que a veces algunas bancadas se inclinan a esas instituciones. ¿Cómo va a trabajar usted, doctor? Bien, yo tengo mi formación inicial a nivel de licenciatura, es contaduría pública y auditoría. Soy contador público y auditor, entonces pues vergüenza sería que no pudiera fiscalizar. Aparte, me desempeño como profesor universitario precisamente en la carrera de contaduría pública y auditoría en el Centro Universitario Occidente, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces conozco el trabajo de la fiscalización, y precisamente necesito rodearme de las instituciones que tienen que servir como un brazo de fiscalización y de contención y de transparencia del gasto público, como es la Contraloría General de Cuentas, que es lo que muy pocas veces se hace. Aquí tenemos a la espalda el Palacio Municipal. Muchas veces se habla de que los diputados no podemos fiscalizar a las municipalidades por la famosa autonomía municipal. Sin embargo, si nosotros leemos lo que dice la ley orgánica del organismo legislativo, dice otras situaciones donde sí nos da esa potestad. Pero bueno, para no entrar en esa parte jurídica que qué pesa más, si se puede o no se puede, yo no necesito precisamente irme a parar como diputado o a meterme a las instituciones como por ejemplo la municipalidad para poder tener acceso a la información pública que ellos deberían de estar presentando. Pero sí necesito hacer uso de lo que es un adecuado uso, por decirlo de una forma, y ayuda de lo que es el brazo de fiscalización que tiene el Estado de Guatemala de los recursos de los guatemaltecos, que es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, con el funcionario que yo más voy a trabajar el tema de fiscalización es con el Contralor General de Cuentas, y va a ser al primero que yo voy a citar a mi despacho para que me pueda ayudar a que aquellas denuncias ciudadanas que yo reciba, donde existan municipalidades o cualquier institución que maneje recursos del Estado, que no los esté utilizando de forma transparente, me puedan ellos ayudar a realizar auditorías especiales para que se puedan entrar a fiscalizar los recursos, y derivado del producto que nosotros tengamos en nuestro poder de los informes de auditoría, yo primero podré analizar si técnicamente se planteó bien la fiscalización, y si es así, pues proceder, en dado caso resultara viable, proceder a colocar las denuncias correspondientes ante el órgano investigador, que en este caso es el Ministerio Público, para que haya lugar a la persecución penal con las personas que estén haciendo un mal uso de los recursos de los guatemaltecos y de los quetzaltecos específicamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si no se hace un trabajo adecuado y una forma técnica de parte de la Contraloría, pues también al Contralor se le puede dictar la responsabilidad correspondiente por no acatar y no atender y no cumplir con su mandato constitucional. Entonces, esa es una forma de poder hacer fiscalización y que nosotros podamos tener el alcance adecuado de poder llegar a todas las instituciones públicas para transparentar la calidad del gasto público. Hoy en día, yo tengo dos premisas. O Quetzaltenango es el único de los 22 departamentos de Guatemala que está libre de corrupción, ¿sí? O los diputados no han hecho su trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos 3 años y medio de gestión de los actuales 7 diputados, no existe una sola denuncia penal por algún indicio de acto de corrupción en el departamento de Quetzaltenango. Contrario a que los medios de comunicación como ustedes, que son independientes, han estado reportando donde hay casos de corrupción en el registro de la propiedad, en el hospital temporal que están cerrándolo, en el hospital regional,
en la misma municipalidad, lo que hemos estado hablando con el actual alcalde, en el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera. En todas las instituciones hay casos que se escuchan y se ventilan en los medios de comunicación, no lo digo yo, medios de investigación y de comunicación independientes han presentado algunos reportajes donde se evidencian casos de corrupción, pero el silencio de los 7 diputados es lo que a mí me llama la atención, porque no hay ni un solo seguimiento ni una sola denuncia penal al respecto. Entonces, repito, o vivimos en el departamento que no tiene corrupción en el país, o los diputados no han hecho su trabajo. Yo me quedo con la segunda. Así es, doctor, yo creo que no han hecho bien su trabajo porque tenemos ahí muestra un botón, dijera el otro, el puente de 12.875.000 que antes de la inauguración presentaba 40 rajaduras y se quedó impune porque ya no se le dio el seguimiento por parte de las autoridades. Bueno, pero ese es un tema más adelante. Aparte de ese, doctor, quiero que ante las cámaras de Poder de la Palabra, usted pueda presentar los ejes que está trabajando en su agenda legislativa y por qué usted está trabajando y por qué usted se metió a FCN Nación. Ok, en el caso de la agenda legislativa que nosotros llamamos de trabajo, quiero ser puntual en 2 iniciativas de ley que nosotros planteamos. Una es nueva y otra es una reforma al Código de Trabajo. Y lo digo de esta manera. ¿Qué es lo que precisa nuestro país en la actualidad? Lo que precisa es trabajo, sobre todo trabajo y oportunidad de trabajo para los jóvenes. Por ahí andan ahorita muchos candidatos a la presidencia diciendo que algunos van a crear 10,000 empleos. Por ejemplo, decía una de las damas que están en contienda electoral ahorita que encabezan las supuestas encuestas electorales, porque la verdadera encuesta es el 25 de junio, y decía que van a crear 10,000 fuentes de empleo mensuales durante su gobierno. Entonces estamos hablando poco menos de 500,000 de empleos a lo largo de sus 4 años, si es que quedara electa. La pregunta del millón es siempre la misma: ¿cómo hacerlo? Porque yo desde que tengo uso de razón he escuchado que han existido presidenciables que dicen yo ofrezco 500,000, yo 700,000 empleos, yo 1,000,000, parecía que era una competencia no para ver quién ofrece más, pero no lo cumplen y nunca nos dicen cómo hacerlo. Bueno, nosotros tenemos un problema hoy en día. Centrémonos en nuestros jóvenes, que es el mayor grueso de la población que tenemos ahorita. Nosotros tenemos una población medianamente joven, que oscila entre los 18 a los 35 años. Por ahí está el mayor grueso de la población que tenemos en el país, de acuerdo al último censo que sacó el INE también, ¿verdad? En ese sentido, nosotros precisamos de poder dar una oportunidad laboral a los jóvenes. Hoy en día, un joven que egresa del nivel medio de cualquier carrera, muy difícilmente papá y mamá le pueden dar la posibilidad de poder llegar y cubrirles su carrera en la universidad. Entonces, lo que el papá y mamá le dicen a los jóvenes hoy en día es: si querés trabajo, tenés que venir, y si querés universidad, tenés que buscar trabajo y pagarte tu universidad, porque si hay otros hermanos más pequeños que vienen detrás, papá y mamá todavía tienen que ayudarlos a ellos para poder darles también la misma oportunidad que le dieron por lo menos llevar a un nivel medio a los jóvenes. Ok, en ese sentido entonces el joven empieza a buscar trabajo y el primer golpe de cruda realidad con el que se encuentran nuestros jóvenes en este país es que en los clasificados de las empresas aparece un requisito importante, que es tener 2 años de experiencia. ¿Qué experiencia va a tener el joven si se acaba de graduar? O le piden 2 años de universidad. ¿Qué universidad si no tiene dinero para podérsela pagar y también se acaba de graduar? Entonces también en ese sentido necesitamos tener un sector empresarial que tenga responsabilidad social empresarial, que quiera invertir también en capacitar y formar a sus trabajadores, que es algo que no se tiene hoy en día. Todos quieren tener a una persona totalmente capacitada, pero nadie quiere invertir en ellos, ¿verdad? Bueno, eso conlleva que nuestros jóvenes se frustren desde el principio. Y yo digo esto porque entonces un joven que se gradúa, por ejemplo, de perito contador, voy a poner un ejemplo por mi carrera, termina trabajando de albañil, de zapatero, de carpintero, de carnicero, de cualquier oficio, que son dignos, son oficios muy dignos, pero él no estudió para eso y papá y mamá no le pagaron una educación a él para que trabajara de eso. Eso se llama subempleo. Si no se van al subempleo, se van al comercio informal. Ya dijimos, de un 70 a un 80% de la población que está en ese sector. Tercero, si no se van a ninguna de las otras 2 opciones, no les queda otra que irse de migrantes a Estados Unidos, ¿verdad?
Y ya sabemos qué problemas trae eso. Uno es, llegan, ya no quieren regresar, desintegración familiar para siempre. Otros no llegan, regresan con dos problemas, endeudados y sin trabajo, deportados. Otros regresan endeudados, lisiados de por vida, lastimados y sin trabajo, y carga y pena para las familias. Y el caso más triste es que nunca aparecen y mueren en el camino, ¿verdad? Y los que bien les va, pues lograron repatriar, pero ya muertos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos orientando a nuestros jóvenes en este día. Y si no fuera poco esas tres opciones, hay una cuarta, que es que ahí tenemos el semillero y el cultivo de la delincuencia en este país, porque los jóvenes, si no encuentran posibilidad de poder subsistir de algo, pues no les queda otra que delinquir, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos nosotros que dentro de los 20 municipios más peligrosos que tiene Guatemala a nivel nacional, 6 son de Quetzaltenango. ¿Sí? Ahí está Coatepeque, está Génova, está Colomba, está mismo Quetzaltenango, está San Juan Ostancalco. Dentro de los países más peligrosos, dentro de los, municipios más peligrosos y más violentos que tenemos nosotros en Guatemala, en el top 20. Entonces, complicado, porque ahí se cumple todo lo que estoy diciendo. ¿Qué necesitan nuestros jóvenes? Una oportunidad para el empleo. Entonces, la primera propuesta que nosotros tenemos se llama Ley de Fomento y Protección al Primer Empleo para los Jóvenes, donde nosotros necesitamos de la ayuda del empresariado para poder generar condiciones de trabajo para nuestros jóvenes. El Estado por sí solo no es fuente generadora directa de empleo, porque el presupuesto es limitado. Qué bueno fuera que el Estado tuviera los recursos necesarios en el sector público para poderle dar trabajo a todos los guatemaltecos, pero todos sabemos de que eso no funciona así, ¿verdad? El presupuesto es limitado. Es ahí donde necesitamos el apoyo de la iniciativa privada para poder generar fuentes de empleo. En este sentido, necesitamos entonces que los empresarios que se puedan acoger, apoyarnos a nosotros en este plan de trabajo, de darle trabajo a los jóvenes, necesitamos reducirles el impuesto sobre la renta, que se pagan dos regímenes, del 25%, que es un régimen sobre utilidades, y un 7% que es un régimen sobre los ingresos que factura un empresario hoy. Bueno, nuestra propuesta va entonces que aquellos empresarios que se acojan a esta iniciativa puedan reducírseles de un 25 a un 20% del impuesto sobre la renta y de un 7 a un 5% de una tarifa única. Nunca falta alguien que me dice, pero si tenemos problemas de recaudación, ¿no se va a caer más la recaudación con eso que usted le está dando exención a los empresarios? De pronto sí, de forma directa en el impuesto sobre la renta, pero lo recupero por medio de otro impuesto que es el que sostiene la economía de este país, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa con esta cuestión? Lo que me dejan de pagar impuestos sobre la renta, me lo pagan vía salario a los empleados, le ponen dinero a los empleados en la mano, y ese joven, cuando tenga dinero en la mano, ¿qué va a hacer? Ir a la economía a consumir. Y cuando consume, ¿qué impuesto me va a pagar? El 12% del IVA. 12 menos 5, creo que todavía tenemos ahí un pequeño diferencial para poder hacer dinámica en nuestra economía. Entonces, esa es una forma técnica, una forma correcta de poder generar fuentes de empleo. Yo lo he platicado con algunas cámaras empresariales, tanto acá de Quetzaltenango como de la capital, y lo han visto con buenos ojos, porque al empresario no le gusta pagar impuestos, porque es tirar dinero en un saco roto, ¿verdad? Entonces prefieren darle el dinero vía salario a las personas para poder contribuir a la economía del país. Entonces esa es la primera y más importante para mí de poder impulsar. Una segunda que siempre va en la parte del trabajo es que nosotros hoy en día tenemos una población guatemalteca que en su mayoría, un 54% son mujeres. Y tenemos también dentro de la población económicamente activa a muchas madres trabajadoras que hoy en día no están protegidas por nuestro sistema de justicia. ¿A qué voy con esto? Pareciera que muchos empresarios, no todos, pero sí muchos empresarios, ven a la madre trabajadora como una carga dentro de sus empresas. Y lo que hacen y la única protección que tienen las madres trabajadoras cuando salen de su pre y su post parto, tienen un año nada más de estabilidad laboral, que es el periodo de lactancia que se regula en el Código de Trabajo. Pero muchos empresarios, después de que termina el periodo de lactancia, despiden a las madres trabajadoras. Y entonces ahí no le estamos dando una seguridad alimentaria ni a la madre ni a los niños. Y son los problemas que nosotros después llevamos con niños desnutridos a las escuelas y a los demás lugares, porque no le estamos protegiendo a las madres trabajadoras. Nuestra propuesta va entonces encaminada a que nosotros podamos elevar una estabilidad inamovilidad, a la madre trabajadora de por lo menos 5 años. Y 5 años tiene una razón lógica de ser, ¿sí?
año y medio, 2 años, que es el periodo de lactancia, y 3 años más de seguridad alimentaria para que se termine de formar bien el cerebro de los niños, que los que son médicos y son expertos en el tema de salud no me van a dejar mentir, que los primeros 5 años de vida en la vida de un niño son los trascendentales porque es cuando se desarrolla toda su capacidad cerebral. Entonces debemos de proteger la seguridad alimentaria y la nutrición de nuestros niños por medio de sus madres trabajadoras y que no sean despedidas. Entonces, esa es como una de las otras propuestas que tenemos dentro de nuestra agenda legislativa en el tema directamente de legislación y qué iniciativas podemos presentar. Pero sí quiero hacer énfasis en una situación. Dentro de los 3 ejes de trabajo que ejerce un diputado, de la única que no es dueño de su propia voluntad es de la legislación. Porque yo puedo tener estas 2 iniciativas buenas y que la gente pueda aceptarlas y las pueda ver con buenos ojos. Pero yo necesito que para que pasen 3 lecturas en el Congreso, 80 diputados más las avalen, ¿sí? Y si queremos que pasaran de urgencia nacional, necesito de 106 diputados más para que me apoyen, para que sean 107 votos. Entonces, la función que menos independencia tiene un diputado es en la legislación. Y eso es algo que la población debería de estar clara, porque es algo que no se dice. Por ahí muchos candidatos dicen, voy a hacer tal ley, pero nunca le dicen a la población de que está bien, esa la van a hacer, pero que dependen de la voluntad y el consenso político que pueda existir en las bancadas en el Congreso de la República. Bueno, luego pues ya hablamos un poco del tema de la fiscalización, que es el otro eje de trabajo. Ya dije cómo lo vamos a hacer, por medio de del trabajo, el conocimiento que tenemos en auditoría y de fiscalización, poderlo hacer, y con la ayuda de la Contraloría General de Cuentas también. Y el otro eje es el eje de la gestión, ¿verdad? La gestión de recursos para los 24 municipios del departamento de Quetzaltenango, que lamentablemente nuestros diputados actualmente han visto la gestión solo a lo interno, que es ir a tocarle las puertas a los ministros de Estado para que nos den, en el caso del ministro de Comunicaciones, una carretera, el ministro de Educación una escuela, el ministro de Salud de repente un centro de salud, que por ejemplo aquí el centro de salud de nosotros que está aquí en la Costa Blanca, ya lo degradaron, ya antes era centro de atención permanente, ahora ya lo bajaron de categoría porque no está equipado como debería estar para darle un servicio de calidad a la población. Y es ahí donde necesitaríamos la intervención de los diputados, pero bueno, no se ve. Entonces, está bien hacer esa gestión, pero recordemos que hay más de 340 municipios en el país, ¿sí?, que van a tener las mismas necesidades de más escuelas, más carreteras, más centros de salud, más estaciones de policía, y el presupuesto es limitado, no va a alcanzar para cubrir las necesidades de todos. Entonces hay que traspasar fronteras, hay que buscar hermanamientos. Nosotros como país Guatemala, nosotros tenemos mucha libertad de poder ir y tocar puertas al extranjero porque tenemos muchos países hermanos. Y los diputados tienen un documento muy importante y valioso dentro de sus manos que muy pocas veces han querido utilizar, que es un pasaporte diplomático. Con ese pasaporte diplomático deberían de traspasar fronteras y no solo para ir a hacer negocios en favor de sus comunidades y no solo para viajar en primera clase o para ir a fiestas VIP al extranjero, ¿verdad? No, ese pasaporte debería servir para buscar hermanamientos, para ir, por ejemplo, ¿qué problemas tenemos entre los 24 municipios del departamento? Agua, el acceso al agua, al vital líquido. Ahí están los israelitas que quieren mucho a Guatemala por la historia que nos une como países y son los expertos en sembrar y tener sistemas de riego de primer mundo en el desierto. Deberían de venir a ayudarnos a hacer un estudio cómo está el manto freático de todo el departamento para ver cuáles son los problemas de agua y cómo lo podemos ir solventando con la ayuda de las municipalidades, por ejemplo, que todas las municipalidades tengan que tener su propia empresa municipal de aguas, cosa que no existe. Eso es hacer gestión y que ellos nos puedan ayudar. También por ahí de pronto están los taiwaneses que están dispuestos a apoyar a Guatemala porque somos de los pocos países que lo reconocemos como un estado libre, independiente y soberano. Y no se invierte en nada de eso. Entonces necesitamos poder hacer gestión traspasando fronteras y hacerlo. Entonces el conocimiento de cómo hacerlo y la capacidad y la voluntad ante todo la tenemos para poder hacer gestión. Entonces esos son como que los más grandes ejes de trabajo que nosotros contemplamos dentro de nuestro programa para poder desarrollarlo en pro del pueblo quetzalteco. Y la última pregunta, ¿por qué por el partido FCN Nación? Bueno, los partidos políticos son instituciones de derecho público que son el mecanismo que todos los guatemaltecos necesitamos para podernos postular, porque la ley electoral de partidos políticos así lo establece.
bueno fuera que yo me presentara y miren, yo quiero ser candidato y así venga, inscríbase. Pero no funciona así. Hay que tener una institución de derecho público que es un partido político para poderlo hacer. En primer lugar. Segundo lugar, y bueno, el partido fue el que me dio, fue esa institución de derecho público que me brindó la posibilidad de poderme postular. Pero también hay formas para poderlo hacer. Por ejemplo, es un secreto a gritos, don Jorge, y eso usted lo sabe mejor que yo, que para los partidos top, los top 5, los que siempre van encabezando las encuestas y la intención de voto por su presidenciable, actualmente, o desde hace mucho tiempo, la primer casilla de un listado de diputados distrital y no se las del listado nacional, tienen precio. Y eso todos los guatemaltecos lo sabemos. Sí, que no nos atrevamos a decir, por ahí alguien me dijo un día, mira, te van a denunciar un día por estar diciendo que están pagando. Es un secreto a gritos, ¿verdad? Y ahí empiezan los problemas de la corrupción en el país. Porque si yo desde el principio, para poder participar, para poder ejercer mi libre derecho de elegir y ser electo, que está consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala, si yo tengo que pagar, desde ahí estoy mal. Y entonces el partido a mí me da la posibilidad de poder participar sin pedirme un centavo, tampoco sin darme un centavo. Y lo cual se logra evidenciar porque yo estoy tratando de hacer una política totalmente diferente a la que están haciendo los demás partidos políticos. Y los hermanos quetzaltecos que me ven, quiero que me digan si han visto una sola valla o algo con mi rostro dentro del departamento de Quetzaltenango publicitando mi imagen. No, yo me doy la tarea de buscar a los medios independientes como ustedes para que la gente pueda ver que hay una forma diferente de hacer política, de dar una hoja de vida para que vean quién soy, a qué me he dedicado, a qué me dedico, de qué vivo, cómo me he preparado. También dar mi plan de trabajo para que la gente sepa qué es lo que yo quiero hacer al momento de llegar y representarlos, cosa que los demás no hacen. Ya se convirtió en una danza de millones de colocar y tapizar todo el departamento con la cara de algunos como que la cara apareciera en la boleta y eso no es así. Bueno, entiendo la relación candidato símbolo del partido político, pero ya no podemos ir nosotros aceptando como ciudadanía una campaña política de tercer mundo y querer políticos de primer mundo. Esa es la verdad. O vamos a otros en Estados Unidos, hacen ese tipo de publicidad. Por poner un ejemplo, sé que estoy comparando cosas muy dimensional y diametralmente diferentes, pero ese es lo que la gente, al menos del departamento de Quetzaltenango, que vota de forma diferente, debería de pensar, ¿sí? Y más allá del partido político, que a mí me dio la posibilidad de poder participar, debemos de pensar en la capacidad que tienen los candidatos de podernos representar. Porque podrán haber algunos que podrán tener un partido político mejor visto y con mejor aceptación ante los ojos de la población, pero con candidatos cuestionables. Esa es la verdad. Y si no, que me lo digan. Ahorita tenemos a los 7 diputados, los 7 se están reeligiendo, 6 por el distrito de Quetzaltenango y 1 que va al listado nacional, pero los 7 se están reeligiendo. ¿Y por qué no cuestionan a ellos por los partidos políticos que están si no han hecho mayor cosa? Yo nunca he hecho administración pública. Me estoy postulando para poder llegar y poderlo hacer. Entonces, es momento que la gente no se deje engañar tanto por el partido político, si es A, si es B, sino quién es el candidato, quién es el que lo está representando, porque la responsabilidad en este país es personal. Yo soy responsable de mis actuaciones y lo que yo diga. En todos los partidos políticos siempre van a haber personas cuestionadas. Y si no, que alguien me mencione un solo partido que no tenga una persona cuestionada, que no tenga señalamientos. Difícilmente existe. Yo creo que no hay. Pero bueno, repito, la responsabilidad es personal. Y a mí que me juzguen, me tilden y me critiquen por lo que yo haga y lo que yo diga, porque soy dueño de mis actos. Entonces eso es lo que le puedo decir al respecto. Así es, doctor, muchas gracias. Nosotros siempre hacemos esta pregunta porque siempre lo hemos dicho a las cámaras. No importa el partido, porque nosotros no estamos viendo el partido, pero siempre hacemos la pregunta de la calidad de persona que va dirigiendo ese partido y por qué es que se está postulando, ¿verdad? Usted hablaba algo muy importante dentro del diálogo que estamos teniendo sobre la asignación presupuestaria también en el Congreso, que necesitamos que se aumente esa gestión para los niños y jóvenes que están en pobreza extrema. Se habló habló de la migración, usted lo dijo, de la migración. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades de trabajo. Hoy existe una política pública de la niñez y adolescencia que no se le ha dado ese valor que se le debe de dar. Y entonces, doctor, ¿cómo lleva usted en su asignación presupuestaria dentro de la agenda legislativa? Que va a apoyar ese tema, porque como usted dijo, para poder pasar
alguna iniciativa de ley necesita el apoyo de 80 diputados. ¿Cómo se va a hacer cómo se va a lograr ese apoyo? Ok, vuelvo a la parte introductoria de la entrevista. Un pacto social. Los niños son el presente y el futuro de nosotros, pero no solo de decirlo de boca para afuera, sino que hay que protegerlos. Y la forma de poderlos proteger, más allá de una ley, es haciendo cumplir el mandato constitucional que tiene el Estado de Guatemala de garantizarle la seguridad, la justicia, la salud y la educación a los habitantes, y en este caso a los niños. Pero es algo que también debe de ser un trabajo conjunto con los padres de familia, porque ya se desvirtuó totalmente lo que es la institución de la familia. Cuando yo estudiaba, ya hace muchos años en la primaria, te enseñaban, sí, ya bastante tiempo, había una parte en el curso de estudios sociales donde le decían a uno, ¿qué es la familia? La familia es el núcleo y la base de la sociedad, ¿sí? Porque ahí es donde el niño aprende a respetar, aprende principios, valores, ética, moral, qué es bueno, qué es malo. Y entonces uno crecía bajo esa línea de acompañamiento de los principios y valores que los padres le enseñaban a uno. Hoy en día se ha deteriorado y se ha desgastado tanto la institución de la familia que hoy nuestros niños, si no respetan a papá y mamá, no van a respetar a nadie. No pretendamos nosotros que lo que se hace mal en la casa se corrija en la escuela y se corrija desde una ley en el Congreso de la República, ¿sí? Es necesario que los padres de familia, por medio de las iglesias, nosotros somos un país de fe, ¿sí? Muchas iglesias, tanto católicas como evangélicas, entre otras, pero mayormente católicas y evangélicas, que nos deberían de ayudar precisamente a reencauzar y rescatar la institucionalidad de la familia. Si nosotros no podemos hacer eso desde la base de la familia, de poder darles ese cuidado, esa protección, pero también enseñarles a nuestros hijos a ser responsables, por más leyes que podamos hacer nosotros en el Congreso de la República, difícilmente vamos a poder enderezar la situación y el desgaste y el deterioro social que tenemos nosotros actualmente como sociedad. ¿De dónde nacen los corruptos de este país? Porque papá y mamá de pronto no enseñaron valores y principios en la familia, o de pronto sí, pero en el camino se van perdiendo, sí, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, va a ser peor nuestra realidad. Entonces necesitamos rescatar la institucionalidad de la familia. Y entonces una de las formas de venir y protegerlo también es evitar que vengan modismos extranjeros a venir y meterle basura a nuestros niños actualmente a nuestro país. Por ahí hay una famosa agenda 2030, podrá tener algunas cosas buenas, pero también tiene otras cosas malas. Sobre todo es ese hecho de trastocar a nuestros niños y empezarles a deteriorar su inocencia desde muy temprana edad. Yo estoy en contra de eso, y eso se debe de proteger y se debe de poner un candado desde el Congreso de la República y no permitir que, independientemente de quién sea el candidato presidencial que haya la presidencia, desde el Congreso de la República no se permita que pueda existir ese intervencionismo y ese degenere social para que nosotros tengamos más problemas en la sociedad. Primer punto. Segundo punto, definitivamente hay que impulsar una verdadera política pública que pueda darle estabilidad y seguridad a nuestros niños. Existe ya una política en el sector educativo, por ejemplo, donde se le da comida y desayuno escolar a los niños, pero hace falta meterle algo más profundo a esa política para que sea una verdadera política pública, para lo cual se persigue la misma, y es que se debe proteger desde la concepción, desde el vientre de la madre. Se tiene que darle toda la ayuda a la madre para poder tener a un niño que esté completamente nutrido con sus prenatales, sus vitaminas, darle un programa social que ayude directamente a los niños los primeros 5 años de vida, como decía anteriormente. Ahí es donde hace falta poder darle ese eje complementario a esa política pública de una adecuada alimentación para los niños. Pero también seamos honestos, ¿cómo funciona en nuestra sociedad la vida de una familia? Primero se prioriza la subsistencia familiar, la comida. Después se va a priorizar la salud, porque no hay salud no se puede trabajar, no se puede comer.
Y por último, la educación. Si nosotros no le damos seguridad alimentaria a los niños, a las familias, con oportunidades de trabajo, no por medio de programas sociales que lo único que hacen es tener clientes políticos, porque esa es la verdad. No estoy en contra de los programas sociales, pero hay que transparentar los que ya están y ver que sí llegue la ayuda a las personas que sí lo necesitan, porque hoy en día no funciona así, todos lo sabemos. Y posteriormente a eso, darles un adecuado acceso a la salud a los niños. Hay un tema ahí, don Jorge, que es importante podérselo hacer mención a la población. Este gobierno implementó el famoso seguro escolar. No sé si usted se recuerda de esa parte. Donde contrataron a unas aseguradoras privadas para que le pudieran dar servicios de salud a los niños. Ok, ¿qué pasa con esto? Es un gran negocio para la aseguradora que fue beneficiada con este programa. Si realmente el Estado de Guatemala, el gobierno de turno, se hubiera preocupado por la salud de los niños y querían hacer historia, como ellos dicen, hubiesen fundado el primer hospital especializado en pediatría de Guatemala. Es vergonzoso que nosotros en el país, a estas alturas del siglo XXI, no tengamos un hospital especializado en niños. ¿Qué estamos hablando de derechos de los niños si no garantizamos ni siquiera la salud? ¿Sí? Con todos esos millones se hubieran construido por lo menos 1 o 2 hospitales, uno central y uno regional, para atención especializada en niños. Hablar un montón de cosas, de que estamos preocupados por la niñez, pero no trabajar por ellos con cuestiones materialmente realizables, es mentirle a la población. Entonces, yo sí voy porque nosotros podamos venir y cada vez que el Ejecutivo mande una propuesta al Congreso de la República para un programa social como estos, de salud para los niños, que se haga desde el Ministerio de Salud Pública y que se haga una unidad especializada en atención a niños. De lo contrario, no podemos garantizarle los derechos como usted me lo mencionaba. Así es, doctor, muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. El espacio es de usted para que usted se pueda dirigir a la población. Como parte de su candidatura a legislar en estos próximos 4 años, doctor Edgar, ¿qué apoyo se le va a dar al Valle de Palajunoj? Recordemos que Quetzaltenango fue golpeada duramente con el plan de ordenamiento territorial POT. Incluso hubieron personas criminalizadas, que los líderes comunitarios fueron criminalizadas y todavía hay procesos legales en contra de los líderes por defender un derecho legítimo, porque todos tenemos el derecho de defender nuestro territorio. Sin embargo, aquí en la municipalidad no se le dio ese auge, en lugar de eso se les criminalizó, se les discriminó a las madres. Allá hubo un intento de desalojo con la fuerza pública. ¿Cómo lo lleva usted en su agenda legislativa? Porque hay que darle una solución a este tema. Muchos dicen que el POT no se puede quitar, sí, pero recordemos que el contenido es un reglamento municipal que se puede modificar. Bien, he tenido la oportunidad de platicar con algunos miembros de algunos líderes, verdaderos líderes comunitarios de allá del Valle, y precisamente me comentaban que no han tenido eco en ninguno de los 7 diputados del departamento para poder servir como una verdadera mesa de diálogo y negociación y mediación con las autoridades correspondientes. Yo siempre he dicho algo: uno tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos. Si los pueblos no están de acuerdo con algunas actividades, los que ejercen el poder por medio de la burocracia, el poder detrás de los escritorios, deben de escuchar y atender al clamor de su pueblo. Y eso es lo que no ha existido. Todos los en Quetzaltenango sabemos, y con el respeto de los hermanos del Valle, ellos fueron los que le dieron el gane masivo, en parte, al actual alcalde. Y ahora están sufriendo precisamente los problemas de las promesas o las falsas promesas que hacen en época de campaña los políticos. Y eso es lo que yo siempre he creído. Nosotros como políticos no hacemos promesas, nosotros hacemos compromisos, y asumimos compromisos que sí se pueden cumplir. Si no, mejor no abrir la boca, decimos nosotros, ¿verdad? Pero quiero ser bastante puntual en esto. Tenemos que aprender a escuchar a los hermanos de las comunidades y ayudarlos a que se respete su autodeterminación. Si en algo no están de acuerdo, porque es algo que va
no a beneficiar directamente a la comunidad, entonces no, es algo que no debería hacerse. Es como que usted invitara a alguien a vivir a su casa y después no se quiere ir de ahí y empieza a hacer bulla y no lo deja dormir a usted en paz y después que usted lo invitó. Entonces, me parece bastante ilógico. Lo que yo propongo es que, y está dentro de una agenda de mediación que tenemos, que no es el único tema, porque también hay que mediar el tema de la energía eléctrica en los municipios, en las comunidades de la costa sur, también la misma deuda que tenemos acá en Quetzaltenango, de más de $1,000,000,000 de quetzales con el INDE. Lo que puedo hacer es mediar, servir como un ente mediador con las autoridades correspondientes para que puedan escuchar cuáles son las necesidades que tienen las comunidades, cómo es que miran y enfocan la problemática, y ahí sí que ponernos en los zapatos de ellos, porque ellos son los que están viviendo y conviviendo con el problema las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, yo sí llevo una parte dentro de mi agenda de trabajo de lo que es hacer mesas de diálogo, de negociación y concertación. Ahí hay que sentar al Procurador de los Derechos Humanos, hay que sentar también al Ministerio de Energía y Minas, hay que sentar al Ministro de Ambiente, y hay que hablar con los señores de la municipalidad también, con el alcalde, con el consejo municipal, para que puedan escuchar a su pueblo, que escuchen el clamor de su pueblo. No pueden seguirse haciendo de la vista gorda, de no poder accionar. Entonces, lo que yo me comprometo es servir como ese agente mediador para poder buscarle una resolución pacífica y efectiva a este conflicto. Pero repito, jamás hay que ir en contra de la autodeterminación que tienen los pueblos y hay que respetar su independencia en ese sentido. Nosotros solo somos portadores del clamor de ellos, pero lamentablemente los 7 diputados no han hecho ese eco en las instancias correspondientes para ayudarlos a salir de ese problema. Hoy en día quizás lo estén haciendo y se estén llegando a las comunidades porque están en una época electoral, pero después de que pase esto, seguramente va a volver a pasar lo mismo, dejarlos en el olvido. Muchas gracias, doctor. Recordemos que los pueblos también se organizan por sus propias formas, normas y costumbres. Así es. Este es un derecho constitucional que ellos tienen. Ya vamos a ir terminando nuestra entrevista, pero usted tocó un tema muy importante que es la electricidad de Quetzaltenango. Tenemos una deuda de más de 1,300 millones de quetzales y solo el Congreso puede condonar la deuda o darle alguna posible solución también de pago a esta deuda. Recordemos que en el tiempo de Luis Grijalva se quedó un aumento de la energía eléctrica laminado para poder hacer ya algunos pagos, empezar a pagar esa deuda. Sin embargo, el actual gobierno no ha hecho ningún pago. Estamos a tiempo, es una bomba de tiempo que nos podamos quedar en oscura todo Quetzaltenango. ¿Cómo va a apoyar usted en su legislación si Dios le da la oportunidad de llegar como candidato de Quetzaltenango? Ok, voluntad política la tengo, capacidad de negociar y mediar también la tengo, y hay que buscar a las instancias correspondientes. Aquí hay que sentarse con todos los sectores, la sociedad civil, pero la verdadera sociedad civil, no los que se hacen llamar sociedad civil, pero no sé quién nos representa, y eso todos lo sabemos. Luego, la municipalidad, por medio de su consejo municipal y con el alcalde a frente del proceso, el sector energético del país y el presidente de la República, porque el que puede entrar a arreglar esa parte es el presidente de la República. Y vean, no es un ataque lo que yo voy a decir, hermanos quetzaltecos, no lo vean de esa forma, pero hay que hablar las cosas como son, y como dice el lema de ustedes, el poder de la palabra es la verdad sin miedo. La verdad sin miedo. Hay que hablar la verdad sin miedo. Tenemos a 2 diputados del departamento de Quetzaltenango que son del partido oficial, ¿sí? Y no pudieron hacer ese proceso de mediación con el presidente de la República para poder solventar ese problema en 3 años y medio. Pregúntense ustedes, hermanos quetzaltecos, pregúntenle a los 7 diputados, pero en especial a los 2 del partido oficial, ¿por qué no pudieron hacer mesas técnicas de diálogo con el presidente de la República cuando ellos son representantes del pueblo de Quetzaltenango, han tenido presidencias importantes dentro de esta legislatura, ¿sí? Uno fue presidente de la Comisión de Finanzas 2 años. ¿Por qué no se hizo esa parte? Porque no hay voluntad política para poderlo arreglar, don Jorge. Esa es la razón. Yo sí tengo la voluntad política
tengo la capacidad de poderlo hacer, pero necesito también de la voluntad del presidente de la República que esté en ejercicio y en funciones para que nos pueda dar la posibilidad de poder solventar ese problema que nadie, pasan los gobiernos locales, pasan los gobiernos nacionales y nadie le quiere meter mano, por decirlo en buen chapín, al problema energético de Quetzaltenango. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace pensar? Que no hay voluntad política para poderlo hacer. Esa es la verdad. Existiendo 2 diputados del partido de gobierno, no poder hablar, no poder remediar esa situación, o al menos empezar a hacerlo. Sentar las bases. Sentar las bases. Eso es algo que a mí en la cabeza no me cae. Entonces, sí lo tengo, y algo bien importante, no solo porque la problemática que también tiene y el conflicto social que eso va a traer más adelante, sino que, repito, decía en la primera parte de la entrevista, no tenemos una adecuada competitividad en el departamento de Quetzaltenango y en el municipio de Quetzaltenango porque tenemos un servicio deficiente de energía eléctrica. Es súper raro que a todos los fines de semana existan cortes de energía eléctrica en todo el municipio, en diferentes sectores, por estarle dando mantenimiento. Yo más quiero y creo y quiero pensar que es porque como no estamos pagando la deuda que tenemos, nos empiezan a cortar de a pocos el fluido eléctrico y eso nos quita competitividad. Pero nos cobran lo mismo. Y nos cobran lo mismo y ese es el problema. Que entonces quieren que paguemos un servicio de primer mundo, pero nos dan un servicio de tercer mundo. Entonces también los señores de la municipalidad, los señores del consejo municipal, este consejo municipal que se suponía que iba a hacer las cosas bien, les quedó muy grande. Y eso es el problema que muchos hermanos quetzaltecos hoy en día, no es un ataque lo que voy a decir, pero tienen que enterarse. Todo el mundo habla de que este consejo, este alcalde, sí hicieron cosas a diferencia del otro, pero lo que muy pocos saben es que el otro le dejó 384 millones de quetzales para que este consejo ejecutara. Ya no tienen nada. Ya no tienen nada porque ya lo ejecutaron. Entonces, quiero ver si en esto, si por ejemplo quedara electo nuevamente, esperaría que no, que el quetzalteco pueda meditar su voto y no más al continuismo. La alternancia en el poder es un principio fundamental de la democracia y hay que relevar a la parte política. Ya tuvieron su oportunidad en 4 años, que vayan a servir a otro lado, ¿verdad? Que dejen que nuevos liderados lleguen. Pero si en dado caso volvieran a trabajar, no van a tener la misma cantidad de dinero que tuvieron en este periodo para poder ejecutar proyectos, que es por lo que la gente se va. Pero por lo menos hicieron. Miren, el municipio tiene serios problemas estructurales que no se han abordado. Y estar remozando calles, alumbrado del tendido eléctrico público, es bueno. Él lo va con parte del ornato, pero hay problemas estructurales que no se tocaron. Y uno de esos es el problema que tenemos con el INDE. Y no hay voluntad política para poderlo hacer. Entonces, es momento que nosotros, los nuevos políticos, los que tengamos la posibilidad de poder estar en el Congreso de la República, sí podamos hacer esa gestión que necesita y demanda a la población quetzalteca en el servicio y la función que nosotros tenemos que hacer desde el Congreso de la República. Así es, doctor, y recordemos que tal vez nosotros ya estamos de salida, ya vamos por la cuarta calle, pero los que van a pagar todos estos impuestos son nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros hijos, los que están quedando son los que van a tener que cargar con toda esa deuda pública que tiene el municipio. Sin embargo, doctor, lo voy a dejar en el uso de la palabra en este momento para que usted se pueda dirigir a la población de Quetzaltenango, a los departamentos de Quetzaltenango para solicitarle el voto y por qué se debe de confiar por el doctor Edgar Camposeco, quien es doctor en administración y política públicas. Entonces, el espacio de usted, doctor, para que usted se dirija a la población y decirle por qué se debe de confiar este 25 de junio a la población de Quetzaltenango. El espacio es suyo, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente la oportunidad, don Jorge, que me dieron de poder compartir con usted y con las personas que siguen sus medios en las diferentes plataformas digitales por la oportunidad que me dan de poder llevar mi propuesta. Y en segundo lugar, bueno, pedirles que ustedes puedan conocer nuestra hoja de vida con mi equipo de trabajo, el plan de trabajo que nosotros tenemos, qué es lo que hemos hecho, de qué vivimos, de qué vamos a seguir viviendo después de la política, qué es lo que queremos hacer por el pueblo quetzalteco y posteriormente cuando ustedes hayan conocido nuestro plan de trabajo y lo hayan podido analizar, entonces ustedes puedan depositar un voto de confianza en nosotros, marcando en la papeleta celeste este 25 de junio sobre el símbolo del FSN Nación, que es el partido que me está postulando a mí en la primera casilla como candidato a diputado por el departamento de Quetzaltenango.
Y lo digo de esta forma porque cuando yo digo que soy un político diferente es porque realmente es que sí lo soy. No he hecho lo que hacen los demás, de primero tapizar el departamento con un montón de basura visual, que después se convierte en basura ambiental también, y nunca dan a conocer sus planes de trabajo. Yo lo estoy haciendo a la inversa, estoy tratando la manera de que la gente pueda conocer mi plan de trabajo, qué es lo que estamos pensando hacer por el departamento de Quetzaltenango y posteriormente pues pedirle el voto a la población. Así que hagamos un voto diferenciado, hagamos un voto razonado y démosle la oportunidad a las personas que sí han demostrado capacidad, que sí se han formado, que sí se han esforzado de poderle servir de una forma adecuada al pueblo, y pues ustedes tienen la última decisión y la mejor encuesta está en sus manos este 25 de junio para que nos puedan dar la oportunidad de poderlo representar en el Congreso de la República, si es que nuestra propuesta los convenció. Así que gracias nuevamente, don Jorge, por el espacio. Muchas gracias, doctor. Usted está en el espacio dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. El espacio es de usted para que usted pueda analizar su voto de los diferentes candidatos que van a las diferentes postulaciones. Recordemos que hay opciones, por eso es que nosotros hicimos estas entrevistas en el parque al aire libre para que usted mire la mejor opción. Como usted tiene que ver, informar su voto primero, informarse, analizar y hacer un voto libre y consciente este 25 de junio. Como se dice, la verdad sin miedo, y si hay que decirlo, no tengamos ese miedo, y mientras que haya pueblo habrá libertad de expresión. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge.